Qué bueno tener esta noche personas como ustedes frente a esta cámara para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios y para que juntos podamos aprender un poco más hoy de la palabra de nuestro Señor. Qué bendición tan grande es saber que todos y cada uno de ustedes están comprometidos con el estudio y más que comprometidos con el estudio, están enfrentando grandes y maravillosos retos para transformar sus vidas. Yo quiero que juntos oremos y que le demos gracias a nuestro Dios y que juntos reconozcamos la necesidad que tenemos hoy de caminar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy quiero invitarles a que usted y yo tengamos un crecimiento espiritual para vencer nuestros gigantes. El día de ayer hablábamos un poco de cómo vencer nuestros gigantes. Hoy quiero invitarte a que venzamos nuestros gigantes con un crecimiento espiritual. Y he titulado esta enseñanza Vencer nuestros gigantes para tener un crecimiento espiritual, porque nosotros hoy necesitamos ser empoderados para que nuestro crecimiento espiritual día a día se vea reflejado en nuestro caminar. Recuerda que tus gigantes, ese temor, ese miedo, esa angustia, esa desesperación fácilmente pueden dañar tu relación con nuestro Señor, nuestra relación con nuestro Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, dele gracias a nuestro Señor. Padre, en esta noche yo te doy muchas gracias, Dios. Yo te bendigo, Padre mío, y glorifico tu presencia en medio de nosotros, Señor. Yo te pido, Dios, que quites toda comodidad de nuestra vida, toda parsimonia espiritual que hay en medio de nosotros, Señor. Que juntos podamos, amado Dios, reaccionar frente a esta palabra que transforma vidas y que cambia corazones, Señor. Padre, yo hoy te pido que nos des un crecimiento espiritual para poder quitar de en medio de nosotros todo gigante que ha querido aplastarnos, que ha querido dañarnos, que ha querido destruirnos, Señor. Padre, y que en tu nombre, mi buen Dios, nuestras vidas sean cambiadas y transformadas por amor de ti, amado Señor Jesús. Amén y amén. Sí, mis amados, hoy necesitamos tener un crecimiento espiritual para que juntos podamos vencer todos los gigantes que hay en medio de nuestras vidas. Para poder tener ese crecimiento espiritual, nosotros debemos de seguir unos pasos, 2, 3 pasos que en esta noche vamos a ver, para que esos pasos nos lleven a tener ese crecimiento espiritual y ese crecimiento nos permita vencer todos los temores, las angustias, las tristezas, las desesperaciones que usted y yo podamos tener, pero sobre todo que cuando crezcamos espiritualmente podamos acercarnos más a quien vence los gigantes en nuestras vidas, que es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amados, la palabra del Señor nos dice, primeramente busquemos el reino de Dios, y hoy mi invitación es a que primeramente busquemos ese reino de nuestro Señor, ese reino inconmovible, ese reino que ha estado allí siempre esperándonos, que usted y yo entendamos que Él es quien derriba, quien quita de en medio de nosotros el gigante o quien nos da la fortaleza para que nosotros crezcamos espiritualmente y podamos vencer esos gigantes. Mis amados, hoy seguimos estudiando el relato del primer libro de Samuel, capítulo 17, pero vamos a estudiarlo desde el verso 40 en adelante, porque en este relato bíblico, hermanos, hay una secuencia de hechos que nos van a capacitar o nos van a dar luz para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual y así, con ese crecimiento espiritual, poder derribar o poder derrotar todos los gigantes que hay en nuestra vida. Entonces yo quiero que hoy veamos 2, 3 pasos interesantes. El primer paso que vamos a ver en esta noche le he llamado necesitamos estar equipados. Para poder tener un crecimiento espiritual necesitamos estar equipados. Para poder vencer nuestros gigantes necesitamos estar equipados. Usted y yo no vamos a poder vencer esos gigantes si no estamos equipados. Mis amados, hoy les digo algo, si nosotros seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo, seguiremos recibiendo los mismos resultados. Para poder ver resultados diferentes, necesitamos cambiar
lo que hemos venido haciendo. Por eso lo primero que necesitamos hoy es estar equipados. En el verso 40 del capítulo 17, del capítulo 17 del libro de Primera de Samuel, encontramos cómo David se equipó para poder vencer ese gigante. Y quiero leerlo a favor de ustedes. Voy a leer algunos versículos, pero en este primer paso voy a leer solo el verso 40. Dice el verso 40 así. Así que David, verso 40 dice, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Acá claramente usted y yo vemos, amados, que el equipamiento del creyente es y será espiritual. Nuestras armas son espirituales, dice la palabra del Señor, porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Yo acabo de leer en la versión nueva, versión internacional, dice, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. La Reina Valera dice más o menos ese verso, luego tomó en su mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril o en el zurrón que él traía. ¿Por qué, mis amados? Porque nuestro equipamiento pastoral, nuestro equipamiento tiene que ser espiritual. Yo no puedo depender, escúchese muy bien, yo no puedo depender única y exclusivamente de aquella persona que ora por mí. Muchos de nosotros los hombres que estamos en una comodidad o vivimos una vida muy tranquila espiritualmente, dependemos de la oración de nuestra esposa, o muchos de nuestros hijos dependen de la oración de un padre o de una madre, o muchas familias dependen de la oración del pastor, porque convertimos al pastor en el oráculo de Dios, cuando la palabra nos está diciendo que tenemos que crecer espiritualmente para poder derribar todos los gigantes. Iglesia, tú vives en un temor porque estás colocando como Dios en tu vida esa angustia, esa desesperación. Tú no vas a poder reconocer a nuestro Dios como Señor, como Salvador, como vencedor de gigantes, si no lo tenemos en medio de nuestras vidas. El equipamiento que David utilizó no fueron esas 5 piedras y no fue su cayado, o simplemente no fue su vara de pastor. Ya David venía equipado en tiempos de oración, en vigilias, en buscar la presencia de Dios, en alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No creas que la victoria de David fue simplemente porque tomó 5 piedras y tuvo mucha puntería o suerte, como dirían algunos, para darle en toda la frente a Goliat. Lo que David traía era una vida de rendición a los pies de Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando él está cuidando las ovejas, cómo constantemente él es el adorador? Dice la palabra que él es el adorador, dice la palabra que él estaba continuamente vigilando en las noches, dice la palabra que él estaba en una comunicación constante con nuestro Dios. Entonces, el primer punto que usted y yo necesitamos en esta noche es tener un equipamiento. No creas que nosotros vamos a vencer a nuestro gigante simplemente con 5 piedras lisas y una vara pastoril o simplemente un callado. Nosotros no podemos ir a enfrentar a nuestro enemigo con 5 piedras y un callado, aunque el callado es la autoridad y esas piedras, mis amados, tienen un significado. Nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios. Entonces, amados, ese equipamiento del creyente es espiritual. Y ojo con lo que quiero decirles. Y es necesario para que usted y yo podamos vencer nuestros gigantes, tener un crecimiento espiritual. Es necesario ser enseñado en la oración, ser enseñado en la búsqueda de Dios, ser enseñado en la adoración, o es necesario colocarnos correctamente la vestimenta del Espíritu. ¿Cómo que la vestimenta del Espíritu? Sí, mis amados, nosotros necesitamos estar revestidos del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas a enfrentar a tu gigante,
si tú no estás preparado espiritualmente para ir a esa batalla, simplemente lo estarás haciendo casi que desnudo. Yo no puedo ir a reprender al enemigo como muchos tienen por costumbre, mis amados, si yo no estoy en la presencia de Dios. Hay muchas personas dentro de las iglesias que les gusta la guerra espiritual y les gusta reprender al enemigo y creen que por vociferear, por gritar, por pisotear, por levantar duro la voz, el enemigo va a temer. No, hermanos, el enemigo no le tiene temor al hombre que grita, al hombre que vocifera, al que le da el piso duro con el pie. No, el enemigo le tiene temor a aquel hombre que ha estado en la presencia de Dios, que ha estado equipado en la adoración, en la honra, en el respeto, en valorar las autoridades, iglesia. Nosotros necesitamos estar equipados espiritualmente, crecer espiritualmente para poder vencer todo gigante que hay en medio de nuestras vidas. Entonces, amados, ¿cómo voy a salir yo descubierto a la pelea con el enemigo? Simple, voy a ser vencido. ¿Por qué? Porque simplemente creo que por tener una posición, o lo que es peor, iglesia, creo que con ir a la iglesia ya tengo para que el enemigo huya de mí. No, hermanos, eso no es así. El gigante no va a huir de mi vida si yo no estoy equipado espiritualmente para poder vencerlo. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas, pero en el espíritu. Verso 40 dice entonces, y tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor, y luego, escuche muy bien, y luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Entonces, iglesia, quiero hacerte una pregunta para poder seguir adelante. ¿Cuál es o ha sido tu equipamiento espiritual? Pregunta, ¿cuánto llevas sin rendirte a los pies del maestro? ¿Cuánto tiempo llevas, iglesia? Y quiero ser lo más ecuánime posible. ¿Cuánto llevas sin abrir tu Biblia para leerla? ¿O cuánto llevas simplemente sin tener una relación íntima con Dios en oración? ¿Y tú crees que si no estás haciendo eso vas a ser vencedor? De ninguna manera, iglesia. ¿Saben por qué? Porque necesitamos estar equipados para vencer a nuestros gigantes, a nuestros enemigos. David dice la palabra que tomó 5 piedras. Hoy, ¿qué estás tomando tú para vencer ese gigante? Segundo punto que quiero que veamos en esta noche, necesitamos alistar nuestras armas. ¿Cuál es nuestra arma? Mis amados, acá mismo en el verso 40 dice que David tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Había un propósito de David en llevar esas rocas o esas 5 piedras y las metió en su bolsa de pastor, y luego armado, escuche muy bien, y luego armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Nosotros, amados, necesitamos estar armados. Conozco hombres y mujeres que dicen o decimos ser cristianos y ni siquiera tienen Biblia en su casa. Conozco jóvenes que dicen ser cristianos y ni siquiera cargan Biblia para la iglesia. Ojo, iglesia, cuidado, mis amados, que conozco familias donde ni siquiera hay una Biblia y decimos ser cristianos. David andaba con su honda. Recuerda lo que les expliqué ayer, que David simplemente fue a llevar un homenaje para sus hermanos, fue a llevar unos panes y fue a preguntar cómo se encontraban sus hermanos. Pero David nunca andaba desarmado, siempre llevaba su saco pastoril, siempre llevaba su cayado de pastor y dentro de su saco llevaba una honda en su mano. Hermanos, no solo es cuestión de vestirse, no solamente es cuestión de hablar, es también de tomar nuestras armas espirituales, las cuales son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Escuche muy bien, nuestras armas son espirituales, las cuales son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo en el desierto fue tentado? ¿Con qué se defendió?
con la palabra de Dios. Hermanos, tampoco nos va a servir simplemente cargarla. Conozco personas que andan con una Biblia pesadísima en su bolso, pero nunca la abren, nunca la leen, la tienen ahí por costumbre, porque simplemente son creyentes o porque simplemente son hombres y mujeres que dicen leer la Biblia, pero que no la leen. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos tener nuestra arma lista. Es más, iglesia, ¿estás haciendo el propósito de aprenderte diario siquiera un versículo? ¿Estamos haciendo el propósito siquiera de aprendernos un salmo? ¿Estamos haciendo el propósito siquiera de aprendernos un proverbio? ¿Estamos haciendo el propósito al menos de aprendernos una bienaventuranza? Porque lo que nos va a defender en el día malo, iglesia, o en el ataque del enemigo, va a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Iglesia, hoy necesitamos hablar. Es que no es fácil, iglesia, y quiero compartir esto con ustedes de una manera jocosa. Durante mi tiempo de pastorado he recibido muchas veces llamadas de hermanos que simplemente me dicen, pastor, ¿en qué parte de la Biblia es que dice esto o dice aquello? Y yo le digo, ¿y por qué, hermanito, necesitas saber eso? Pastor, es que estoy hablando acá con alguien y esa palabra le cabe precisa, pero la busco y no la encuentro. ¿Saben por qué, iglesia? Porque de oídas le habíamos oído, pero no le conocemos. O simplemente de boca hablamos, pero nuestro corazón está tan lejos de él, porque no tenemos nuestras herramientas, no tenemos nuestras armas, no estamos adiestrados o alistados, no estamos, mis amados, equipados para derribar nuestros gigantes. Entonces usted es un hombre que durante toda su vida ha trasegado con temores. No creas que por ir a la iglesia el temor se va a huir de tu vida. No creas que tu altanería, tu grosería se va a ir por estar en la iglesia. No, hermanos, necesitamos alistar nuestras armas, porque nuestras armas son poderosas. Y ahí mismo en el verso 40 de este pasaje de Primera de Samuel 17, dice la palabra, y el punto número 3 es este, que David salió decidido a enfrentar a Goliat. Tercer punto que usted y yo necesitamos comprender en esta noche es que nosotros tenemos que estar decididos a derribar nuestro enemigo, derribar nuestro gigante. Si usted se queda amasando y amasando y amasando allí, ese gigante toda la vida te va a tener vencido. ¿Por qué? Porque tú tienes que decidirte. Verso 40 dice, y David comenzó a cruzar el valle para luchar. Escuche muy bien, anótelo allí en sus notas. David salió decidido para luchar. ¡Ja! Aleluya, y hoy quiero darle duro a aquellos que dicen, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. Si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, ya tú te convertiste en enemigo del diablo. Se lo estoy diciendo de frente y te lo estoy diciendo de la manera más directa posible. Cuando tú decidiste recibir a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, ya te convertiste en enemigo del diablo. O si caminas con el diablo, te convertiste en enemigo de Dios. Pero no hay otro camino, no hay un intermedio. Conozco que pastores, escuche muy bien, pastores que dicen, no, yo no me meto con la guerra espiritual, yo al diablo lo dejo quietecito para que él me deje quietecito. Te tiene embobado, quita ese manto, te tiene con un manto que no te deja ver. Si tú eres líder y no has tomado la decisión de enfrentar tu gigante, el enemigo te tiene atado. Estás atado, en pocas palabras, estás endemoniado o demonizado, como podríamos decirlo. ¿Saben por qué? Porque yo tengo que estar decidido a enfrentar una batalla todos los días en mi vida. Alguna vez prediqué y hemos escuchado muchas veces lo que les voy a decir. Ser cristiano no es vivir en el crucero del amor. Ser cristiano es vivir en el buque de batalla. Todos los días yo tengo una guerra con mi enemigo, porque el enemigo vino a la tierra a perseguir los santos hijos de Dios. Recuerden la prédica que dio la pastora hace poco. Él cayó a la tierra para perseguir los santos hijos de Dios. Y si no me lo cree a mí, pues créaselo a la paz le haga. Léase Apocalipsis 12. ¿Por qué, mis amados? Porque nosotros tenemos que estar decididos. Dice el verso 40
que salió armado únicamente con su vara de pastor y su honda. Y él comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Yo quiero decirle esto, iglesia. David nunca se quedó esperando que el gigante viniera a él. No, señor. No, señora. Un verdadero hijo de Dios vaya enfrente al problema. Un verdadero hijo de Dios vaya enfrente al temor. El temor no me va a vencer. Esta angustia no me va a vencer. Esta preocupación no me va a vencer. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque nosotros tenemos que enfrentar a nuestros enemigos. ¿Y sabe por qué tenemos que salir a enfrentarlos? Porque nosotros tenemos que ser vencedores. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos salir vencedores. Nosotros no podemos retroceder. Un hijo de Dios no retrocede. Un hijo de Dios entiende que la victoria ya le ha sido dada. Un hijo de Dios entiende que nuestro Dios es el vencedor de gigantes, que Jesucristo ya venció todo gigante en nuestra vida, que Jesucristo ya venció a toda amargura, toda tristeza, todo dolor, toda desolación, todo estrés lo ha vencido. Un hijo de Dios no retrocede. Y no retrocede ni por un instante. Quiero decírtelo de otra manera para que lo anotes. Un hijo de Dios no retrocede ni para coger impulso, porque entendemos que nuestra mirada está puesta en nuestro objetivo, que nuestro objetivo es la salvación, que nuestro objetivo es la vida eterna, y que todo lo que se interponga frente a nuestra salvación y nuestra vida eterna tiene que ser destruido en nuestra vida. Pero somos cristianos tan tibios, iglesia, que vivimos atemorizados. Vivimos enfermos porque qué miedo, vivimos con angustia porque ay, ¿cómo así? Vivimos, ay, no, es que esto, ay, no, es que aquello, ay, pastor, ore por mí, por favor, que es que yo no sé qué tengo, yo no sé qué me pasa. No has recibido a Cristo en tu corazón. No has recibido a Cristo en tu corazón. Imagínese, iglesia, quiero decirle esto simplemente y sale desde lo más profundo de mi ser. ¿Cómo es posible que una persona en la iglesia, 20 años de creyente, bautizado, líder en una iglesia, tenga que ser libertado de una opresión demoníaca en su vida? Porque no ha cruzado el desierto para poder enfrentar a su adversario. Si eres líder en una iglesia, si lleves 20 años de creyente, si has sido bautizado, el enemigo tiene que huir de tu presencia porque estás lleno del Espíritu Santo. Por eso, líderes, hoy los invito a que crezcamos espiritualmente. Hoy les invito a que tengamos un crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que podamos vencer todos nuestros gigantes. Pero imagínense, los líderes vienen donde el pastor a decirle, pastor, ore por mí que yo no sé qué tengo. Es que hay algo que no me permite orar. Hay algo que no me deja leer la Biblia. Hermanito, ¿hace cuántos años lleva en la iglesia? 20 años, pastor. Y todavía necesita ser libre. ¿Sabe qué dice la palabra para estas personas? Quiero decírselo lo más fácil y lo más sencillo posible. Si Jesucristo no les libertare, no serán verdaderamente libres. En los postreros tiempos, hasta los escogidos van a ser engañados. Imagínense que hoy hay pastores hablando de doctrinas erróneas, hablando de doctrinas que no son bíblicas. Hay pastores, imagínense, quiero contarle algo. Hay pastores que están diciendo que por el tercer ojo sale energía para que los jóvenes no caigan en pecado. Pues en pecado está el hermano, porque eso es un demonio hindú. Esa piedrecita que se colocan aquí es un demonio hindú, hermanos, y es un demonio más grande que el que ese pastor tiene para que los jóvenes no caigan en pecado. Hermanos, el único poder viene de Jesucristo. Hay pastores que tienen el poder en sus manos, como Super Saiyajin será, yo no sé cómo quién, iglesia. El único poder es el que sale de la boca de Dios. Y es la palabra de nuestro Señor. Tenemos que enfrentar a Goliat, tenemos que cruzar ese campamento, tenemos que cruzar, mis amados, como dice acá el verso 40, necesitamos cruzar ese valle para ir a luchar contra nuestros gigantes. Iglesia, ni por un solo instante podemos retroceder. Las batallas son espirituales en Dios y las batallas en Dios siempre se ganan. Si usted anotara esto sería de bendición. Las batallas en Dios siempre se ganan. Nosotros no podemos dejarnos meter el gol del diablo donde nos dice que nosotros somos cristianos, pero que estamos vencidos porque el poder del enemigo es más grande. Nunca, iglesia. El poder de Dios es más grande que toda potestad, que todo
todas las tinieblas juntas. ¿Sí me está escuchando? Todas las batallas con Dios siempre se ganan. Con Dios nuestras batallas tienen que ser siempre hacia adelante, porque usted y yo creemos que Dios ha hecho y hará lo imposible en nuestras vidas. Por eso, amados, Goliat, nuestro Goliat, el Goliat que hoy nos lleva a esta enseñanza, hizo varias cosas para intimidarnos. El cuarto punto es: el enemigo siempre te va a intimidar. El enemigo siempre va a querer que tú tengas temor, y por eso se llama gigante, por eso tú lo dejas crecer en tu vida, porque él te quiere intimidar. En el verso 41 hasta el verso 43, mira lo que dice la palabra. Dice: Goliat caminaba con su escudero delante de él. Ojo pues con esto. Mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Verso 43 le dice: ¿soy yo acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. En Reina Valera dice: el filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no le tomó en serio. Ojo que el enemigo no te va a tomar en serio, porque era apenas un muchacho, rubio y de hermoso parecer. El filisteo le dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Entonces, mira la estrategia del enemigo, porque el enemigo siempre va a querer intimidarte. Primera estrategia del enemigo, ojo con esto, siempre se va a acercar sigilosamente. El enemigo no te va a salir con cachos y con cola, no señor, el enemigo le va a salir de una manera sigilosa. Tómese esa cervecita que no le hace daño. Ojo con los que son muy llamados a tomar cervecita. Les dice la palabra que los borrachos van para el infierno, no lo olvide. El enemigo se va a acercar sigilosa. El enemigo se acercó a Adán y Eva y le dijo: ay, con que Dios les dijo. Hermanos, ojo que el enemigo puede estarte hablando al oído diciéndote: ay, con que Dios le dijo, eso no le pasa nada, bobito. Sí, el enemigo se va a acercar a ti sigilosamente. Segundo, el enemigo te va a tener siempre en su mirada. El enemigo no te suelta la mirada, iglesia. El enemigo siempre te va a estar mirando lo que tú haces. Si tú no oras, él lo sabe. Si tú no te postras, él lo sabe. Si tú no lees la Biblia, él lo sabe. Si tú tienes por ahí una miradita de esas candentes, por ahí así, cuando uno mira, el enemigo lo sabe y por ahí te va a atacar. Mucho cuidado. Tercer cosa, el enemigo menospreciará tu relación con Dios y al Dios que tú llevas en el corazón. Porque el que engrandece o empequeñece a Dios somos usted y yo. Y el enemigo siempre va a querer menospreciar a Dios o al Dios que tú tienes. ¿Recuerdan lo que el enemigo le dijo a Jesús cuando lo tentó? ¿Miras todos estos reinos? A ti te los daré si postrado me adoras. Lo que se le había olvidado era que todos esos reinos ya eran de él, por él y para él, en el Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué quiso hacerle? Menospreciarle. Así va a ser el enemigo con nosotros. Cuarta cosa que va a hacer el enemigo es que te va a llevar a que tú maldigas o a que te maldigan. El enemigo va a hacer algo en tu vida para que tú maldigas tus hijos, para que tú maldigas tu esposo, para que de tu boca salgan palabras que no deben de salir. Mucho cuidado con eso, iglesia, porque el enemigo siempre te va a llevar a maldecir. Dice aquí la palabra en el capítulo 17, versículo 41 y 43, que el filisteo le dice a David: ¿yo soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Entonces el enemigo te va a querer maldecir o que tú maldigas a las personas que tú dices amar. Y generalmente son a nuestro esposo o a nuestros hijos o a las personas que amamos. Quinta cosa que el enemigo va a hacer contigo, porque el enemigo siempre va a querer intimidarte. Recuerda que el punto que estamos viendo es que el enemigo siempre va a querer intimidarte, es amenazarte. El enemigo te va a amenazar. ¿Y sabes cómo te amenaza? Cuando tú empiezas a leer la Biblia o a buscar de Dios, te empieza a ir peor de cómo te estaba yendo. Empiezas a sentir que nada sale bien,
Empiezas a ver que todas las cosas se dañan y tú dices, pero ¿qué pasa? Desde lo que estoy buscando a Dios, las cosas me están saliendo mal. Y no es que tú estés buscando a Dios y las cosas te salgan mal, es que el enemigo te quiere hacer entender a través de una amenaza de que lo que hace que estás buscando a Dios, las cosas te están saliendo mal. Usted y yo, iglesia, tenemos que saber que nuestro enemigo es y será una persona que va a buscar nuestra rebeldía porque él es rebelde y nuestro enemigo no va a rendirse fácilmente. No creas que con decir Dios sabe, el enemigo se va a ir. No, mis amados, Dios sabe, pero el enemigo también sabe qué es lo que tú y yo hacemos. Entonces nuestro enemigo no se va a rendir tan fácilmente. O tú crees que el enemigo acaso no sabe que tú dices, no, es que mi abuelita vive orando por mí. A mí no me pasa nada porque mi abuelita vive orando por mí. No, el enemigo sabe que tu abuelita ora y le tiene temor a la oración de tu abuelita. Pero a usted y a mí si no oramos, el enemigo nos va a devorar. ¿Saben por qué, mis amados? Porque cuando usted y yo enfrentemos esos gigantes en medio de una batalla, sin armas, sin buscar de Dios, sin absolutamente nada, usted y yo no vamos a prevalecer absolutamente nada de tiempo delante de él. Y por eso es que vemos hoy jóvenes que no están en las iglesias. Por eso es que vemos jóvenes de 12, 13, 14, 15 años que ya no quieren saber nada de Dios. Por eso es que vemos hoy familias que se están separando. Por eso es que vemos hombres y mujeres que decían ser, pero hoy no son. ¿Saben por qué decían ser? Porque vivieron un tiempo, pero ya hoy no lo viven. Conozco miles de personas que me dijeron, ay, yo era ministro de alabanza. Sí, era así, ¿por qué no estás hoy siendo ministro de alabanza? Ay, es que yo predicaba, sí, ¿por qué no predicas hoy? Ah, es que mi mamá es cristiana. Sí, tu mamá es cristiana, pero tú. Ah, no, pastor, es que es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque usted se dejó intimidar del enemigo, porque usted se dejó amenazar del enemigo, porque usted dejó que el enemigo lo maldijera o que trajera maldición sobre los que usted lo aman. ¿Saben por qué? Porque el enemigo tenía puesta su mirada en ti y en tu ministerio, el ministerio que tú entregaste y que tú dejaste que el enemigo te robara y dejaste que el enemigo te robara porque no estabas apercibido, porque no tenías tus armas listas y porque nunca estuviste equipado con un equipamiento de oración, con unas armas preparadas y porque nunca saliste a enfrentar al enemigo. Dejaste que el enemigo llegara a tu casa, le abriste la puerta y él entró y destruyó todo en medio de nosotros. Note, mis amados, que David se acercó a donde Goliat. Y David puso la mirada en su enemigo. David puso su mirada en el enemigo. Esa mirada de David es la mirada que usted y yo hoy tenemos porque somos cazadores. Es la mirada que usted y yo tenemos que tener todo el tiempo y es la mirada con la cual tenemos que mirar a nuestro enemigo, porque si usted y yo no lo miramos así, él sí nos está mirando así. Nuestro enemigo tiene una mirada penetrante. Nuestro enemigo tiene una mirada todo el tiempo hacia nosotros. Nuestro Goliat siempre nos va a estar mirando. Y si usted le agacha la cabeza o si usted le quita la mirada porque él lo está venciendo con la mirada, ya usted está destruido, hermano. Y si usted le quita la mirada es porque usted está atemorizado o porque usted está vencido. Mis amados, hoy nosotros tenemos que levantarnos y decir, hoy venzo a todos mis enemigos. Hoy me tengo que levantar y decir, yo hoy venzo a todos mis Goliat, porque siempre los Goliat van a venir con palabras negativas, van a venir con palabras hirientes y los Goliat siempre van a buscar quebrantar nuestra fe. Esos enemigos van a buscar quebrantar nuestra fe. Es más, iglesia, cuando usted tiene temor, usted somatiza las enfermedades y usted apenas somatiza la enfermedad por el temor que tiene, va a llegar ese Goliat a tu vida y te va a decir, mejor llévela para donde el médico. Y uno dice, no, venga, oremos por ella. Y no, eso no es de oración, eso es de llevar a donde el médico. Taque, el enemigo le clavó la mirada y le destruyó. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la incredulidad, la falta de fe es nuestro peor enemigo. Ellos nos dicen que no podemos vencerlos.
Esos Goliat nos van a decir, no puedes vencernos. O nos dicen, te costará muy caro el haberlos enfrentado. Pero ¿sabe algo, iglesia? Si usted está apersonado de quién es, y si usted sabe quién es nuestro Dios, usted va a vencer a todo gigante que se pare enfrente de su vida. Por eso, amados, hoy necesitamos tener el Espíritu de Dios en nosotros. Hoy necesitamos eliminar a nuestro Goliat. Hoy necesitamos ver nuestros enemigos derrotados. Hoy necesitamos dedicarle tiempo a la oración. Hoy necesitamos, hermanos, no asustarnos, no entrar en detalles con nuestro enemigo. Y hoy necesitamos, mis amados, saber quién es nuestro Dios.